Imagina un mundo donde decir no puede costarte la libertad y la cordura. En un Madrid asfixiante bajo el reinado de Fernando VII, Constanza de Valdés cometió el pecado imperdonable de rechazar al conde de Montalvo, un hombre tan poderoso como despiadado. Su castigo fue inmediato y brutal. Declarada demente, arrastrada entre gritos y súplicas al asilo psiquiátrico de San Vicente, donde los verdaderos locos gritaban día y noche, y donde la hermana Benedicta vigilaba cada suspiro con ojos de halcón. Allí, entre baños helados y diagnósticos falsos, Constanza vio marchitarse su juventud y belleza. Las paredes de piedra fría del manicomio sepultaron sus sueños mientras su propia familia la abandonaba a un destino peor que la muerte. ¿Qué esperanza podía albergar una mujer cuando hasta su cordura era puesta en duda? Pero cuando todo parecía perdido, apareció él, el doctor Gabriel Castañeda, un hombre de gallardía que robaba el aliento y mirada penetrante que parecía leer el alma. Un médico brillante cuya reputación le precedía, pero cuyo corazón guardaba sus propias cicatrices. Un hombre que se atrevió a cuestionar lo que nadie cuestionaba. ¿Qué misterioso destino une a un médico respetado con una supuesta demente? ¿Podrá la verdad sobrevivir en un mundo donde el poder lo corrompe todo? ¿Y qué precio deberán pagar ambos cuando el corazón comience a hablar más alto que la razón? Prepárate para vivir una historia donde la injusticia se enfrenta al valor, donde la mentira tiembla ante la verdad y donde el amor florece en el lugar más improbable de todos. Esta es una historia que te recordará por qué vale la pena luchar contra todo un mundo, por amor. Suscríbete ahora para no perderte ni un momento de esta apasionante historia de época. En un Madrid del siglo XIX, vibrante e implacable, bajo el gobierno de Fernando VII, donde las apariencias dictaban el destino, un alma inocente fue condenada al olvido. Constanza de Valdés, de 22 años, con la delicadeza de una flor y la mirada de quien ha contemplado demasiados atardeceres desde la ventana de su habitación, caminaba por los jardines del palacete familiar. Su vestido de muselina azul celeste ondeaba suavemente con la brisa primaveral, mientras sus dedos jugueteaban nerviosamente con el borde de su abanico de encaje. El conde Ramiro de Montalvo, hombre de vastísima fortuna y considerable influencia en la corte, la observaba desde la distancia. Sus ojos, fríos como el acero de Toledo, recorrían la silueta de la joven con la calculada precisión de quien evalúa una adquisición. El conde no había conocido el rechazo. Su título y sus riquezas siempre le habían asegurado la sumisión de quienes le rodeaban. «Señorita Valdés», pronunció con voz aterciopelada al acercarse, «he venido a recibir su respuesta». Constanza sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Durante semanas había postergado este momento, sabiendo que su negativa traería consecuencias. Pero en su corazón, la repulsión que sentía hacia aquel hombre era más fuerte que el temor. «Mi respuesta sigue siendo la misma, señor conde», respondió, alzando ligeramente la barbilla. «No puedo aceptar su propuesta de matrimonio». El rostro del conde se transformó. La máscara de galantería se resquebrajó, revelando la furia contenida bajo su superficie. ¿Acaso no comprende la posición en la que se encuentra su familia? Siseó. Su padre debe más dinero del que jamás podrá devolver. Preferiría vivir en la más absoluta pobreza que convertirme en su esposa, replicó ella, con una firmeza que sorprendió al propio conde. La declaración flotó en el aire como una sentencia. El conde se irguió, sus ojos entornados prometiendo venganza. «Nadie me rechaza, señorita Valdés. Nadie». Apenas una semana después, Constanza contemplaba con horror cómo su padre, don Álvaro de Valdés, firmaba con mano temblorosa los documentos que la declaraban mentalmente inestable. Las lágrimas silenciosas de su madre, doña Elvira, caían como gotas de cristal sobre su pañuelo de seda.
La traición familiar, envuelta en justificaciones de deudas impagables y la amenaza velada del conde, fue el primer clavo en el ataúd de su libertad. «Es por tu bien, hija mía», susurró su padre, evitando mirarla a los ojos. «Estarás mejor atendida allí». Pero ambos sabían que era mentira. El asilo psiquiátrico de San Vicente no era un lugar de curación, sino una prisión para quienes resultaban inconvenientes para la sociedad. Y Constanza, con su rechazo al poderoso conde, se había convertido en el más incómodo de los inconvenientes. El carruaje que la condujo al asilo atravesó las calles empedradas de Madrid al amanecer, cuando la ciudad apenas despertaba. Nadie debía presenciar la caída en desgracia de la familia Valdés. El edificio de piedra gris se alzaba imponente tras una verja de hierro forjado, sus ventanas estrechas como ojos acusadores observando la llegada de la nueva interna. Los primeros días en San Vicente fueron una pesadilla de humillaciones. Le arrebataron sus ropas de seda, sustituyéndolas por un sencillo vestido de lana gris. Sus largos cabellos castaños, antes adornados con horquillas de plata, fueron recogidos severamente. La hermana Benedicta, una mujer de mediana edad con el rostro marcado por una perpetua expresión de disgusto, supervisaba personalmente cada uno de sus movimientos. «Aquí no hay lugar para delirios de grandeza, señorita», le advirtió la primera noche. «La nobleza no tiene cabida entre estas paredes». Una mañana, mientras contemplaba el patio interior desde su ventana enrejada, Constanza tomó una decisión. Escribiría a su tía Leonor, quien vivía en Valencia y siempre había mostrado más afecto hacia ella que sus propios padres. Con un trozo de carboncillo robado y un pedazo de papel arrancado de un libro, redactó una breve misiva explicando su situación. La carta fue confiada a una de las criadas más jóvenes, quien prometió enviarla a cambio de un pequeño broche que Constanza había logrado ocultar entre los pliegues de su vestido. Sin embargo, la carta nunca llegó a su destino. La hermana Benedicta la interceptó, castigando severamente a la joven criada y reforzando la vigilancia sobre Constanza. Este primer intento fallido de comunicación con el exterior sumió a la joven en una desesperanza aún más profunda. Las paredes del asilo parecían estrecharse a su alrededor cada día. «Los locos siempre intentan convencer al mundo de su cordura», comentó con desdén la hermana Benedicta al médico principal mientras leía la carta interceptada. «Es parte de su enfermedad». Los días se transformaron en semanas y las semanas en meses. El invierno llegó a Madrid, cubriendo los tejados con un manto blanco que contrastaba cruelmente con la oscuridad que envolvía el alma de Constanza. Sus ojos, antes vivaces, habían perdido su brillo. Su resistencia inicial se había transformado en una resignación silenciosa, interrumpida únicamente por breves momentos en que su mente volaba hacia los jardines de su hogar, hacia la libertad perdida. Fue durante uno de esos crudos días de invierno cuando el doctor Gabriel Castañeda cruzó por primera vez las puertas del asilo de San Vicente. Recién llegado de Barcelona, donde había completado sus estudios de medicina con honores, el doctor Castañeda traía consigo ideas revolucionarias sobre el tratamiento de las enfermedades mentales. A sus 32 años, su rostro reflejaba tanto la sabiduría de quien ha estudiado profundamente el sufrimiento humano, como la compasión de quien se niega a aceptarlo como inevitable. «Las condiciones de esta institución son deplorables», comentó sin ambages al director del asilo tras su primera inspección. «Estos pacientes necesitan luz, aire fresco y, sobre todo, dignidad». Sus palabras cayeron como piedras en un estanque, provocando ondas de desconcierto entre el personal acostumbrado a métodos más tradicionales. La hermana Benedicta, en particular, vio en el joven médico una amenaza directa a su autoridad. El primer encuentro entre Gabriel y Constanza ocurrió durante la ronda matutina.
Ella permanecía sentada junto a la ventana, observando el patio nevado con expresión ausente. No se volvió cuando escuchó la puerta abrirse. «Buenos días, señorita Valdés», saludó él, consultando brevemente el expediente que sostenía en sus manos. «Soy el doctor Castañeda». Constanza giró lentamente la cabeza. Sus ojos, de un verde profundo que contrastaba con la palidez de su rostro, se posaron en el médico con una mezcla de desconfianza y curiosidad. «¿Viene a confirmar mi locura, doctor?», preguntó con voz queda, pero con un deje de ironía que sorprendió a Gabriel. «Vengo a conocerla», respondió él simplemente, acercando una silla para sentarse frente a ella, y a escuchar su versión de la historia. Fueron esas sencillas palabras, pronunciadas con genuino interés, las que abrieron la primera grieta en el muro que Constanza había construido a su alrededor. Por primera vez en meses, alguien parecía dispuesto a verla como una persona y no como un caso clínico. «Mi historia no interesa a nadie en este lugar», murmuró, volviendo su mirada hacia la ventana. «A mí me interesa», insistió Gabriel, y algo en su tono hizo que Constanza volviera a mirarlo. Durante las semanas siguientes, el doctor Castañeda visitó regularmente a Constanza. Sus conversaciones, inicialmente breves y superficiales, fueron gradualmente adquiriendo profundidad. Gabriel observaba con atención cada gesto, cada inflexión en la voz de la joven, buscando signos de la supuesta inestabilidad mental descrita en su expediente. «¿Qué le gusta leer, señorita Valdés?», preguntó durante una de sus visitas. «Poesía», respondió ella tras un momento de duda, «especialmente Garcilaso de la Vega. En tanto que de Rosa y Azucena se muestra la color en vuestro gesto», recitó Gabriel con una sonrisa. Los ojos de Constanza se iluminaron por un instante antes de que la sombra habitual volviera a cubrirlos. «Y que vuestro mirar ardiente, honesto, enciende al corazón y lo refrena», completó ella en voz baja. Ese breve intercambio literario fue el primero de muchos. A través de la poesía, Constanza comenzó a expresar emociones que había mantenido sepultadas bajo capas de dolor y humillación. Gabriel, por su parte, descubrió en ella una inteligencia y sensibilidad que contradecían frontalmente el diagnóstico de desequilibrio mental. La hermana Benedicta observaba con creciente inquietud la atención que el nuevo médico dedicaba a Constanza. Sus informes diarios comenzaron a incluir comentarios sobre la indebida familiaridad que el doctor Castañeda mostraba hacia cierta paciente. «Los médicos jóvenes suelen confundir la compasión con el buen juicio clínico», comentó mordazmente durante una reunión del personal, «especialmente cuando la paciente es joven y agraciada». Gabriel ignoró las insinuaciones, concentrándose en su trabajo. Sin embargo, no podía negar que su interés profesional en el caso de Constanza comenzaba a entremezclarse con sentimientos más personales. La elegancia natural de la joven, su agudeza mental y la injusticia de su situación habían tocado fibras profundas en su corazón. Un día, mientras revisaba antiguos registros en la biblioteca del asilo, Gabriel descubrió un pequeño libro encuadernado en cuero desgastado, oculto entre volúmenes de medicina. Al abrirlo, reconoció inmediatamente la caligrafía de Constanza. Era un diario personal, probablemente confiscado durante su ingreso y olvidado entre los libros. Las manos de Gabriel temblaron ligeramente mientras pasaba las páginas. Sabía que estaba violando la privacidad de Constanza, pero también que aquellas páginas podrían contener la clave para demostrar su cordura. El diario databa de varios años atrás y contenía principalmente reflexiones sobre lecturas, pequeños poemas y dibujos de flores. Sin embargo, en las últimas páginas, encontró algo que le heló la sangre: un borrador de carta dirigida al conde de Montalvo, rechazando su propuesta de matrimonio y detallando las razones de su negativa.
No puedo aceptar unirme a un hombre cuyo trato hacia los sirvientes revela una crueldad que me estremece. He sido testigo de su desprecio hacia quienes considera inferiores, y mi corazón no puede vincularse a alguien capaz de tanta dureza. Gabriel cerró el diario, profundamente conmovido. No solo confirmaba la versión que Constanza le había relatado durante sus conversaciones, sino que revelaba la integridad moral que había motivado su rechazo al conde. Decidió no mencionarle inmediatamente su hallazgo, pero aquel pequeño libro se convirtió en la primera prueba tangible de la injusticia cometida contra ella. La relación entre Gabriel y Constanza seguía desarrollándose bajo la atenta mirada de la hermana Benedicta. Cada pequeño gesto, cada mirada compartida, era registrada meticulosamente. La enfermera jefe había convertido la vigilancia de ambos en su misión personal, convencida de que el interés del doctor por la joven noble constituía una falta de profesionalismo que debía ser reportada. El doctor Castañeda ha solicitado que la señorita Valdés tenga acceso a la biblioteca, informó con visible desagrado al director. Pronto querrá que organicemos bailes para los internos. A pesar de la oposición, Gabriel consiguió pequeñas mejoras en las condiciones de Constanza. Se le permitió pasar algunas horas en la biblioteca, recibir materiales de dibujo e incluso pasear por los jardines interiores durante las horas menos concurridas. Estos privilegios, aunque modestos, fueron como gotas de agua en el desierto para el espíritu sediento de Constanza. La noticia de estos cambios llegó a oídos del conde de Montalvo. Alarmado ante la posibilidad de que la verdad sobre el internamiento de Constanza saliera a la luz, decidió intervenir personalmente. Una tarde de primavera, su carruaje se detuvo frente a las puertas del asilo de San Vicente. El conde fue recibido con la deferencia que su posición social exigía, vestido impecablemente con un traje de terciopelo negro y botas relucientes. Su presencia imponente causó revuelo entre el personal del asilo. «He venido a interesarme por el estado de la señorita Valdés», anunció con fingida preocupación. «Su familia y yo estamos muy inquietos por su salud». Constanza se encontraba en la biblioteca cuando la hermana Benedicta vino a buscarla. Al ver al conde esperando en el despacho del director, sintió que su sangre se helaba. Los meses de relativa calma habían hecho que bajara la guardia, olvidando momentáneamente el peligro que aquel hombre representaba. «Mi querida Constanza», saludó el conde con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Qué alegría ver que ha mejorado tanto». Gabriel, que había sido convocado a la reunión en su calidad de médico tratante, observaba la escena con creciente inquietud. La palidez repentina de Constanza y el temblor casi imperceptible de sus manos revelaban más que cualquier informe médico. «De hecho», continuó el conde dirigiéndose al director, «vengo con una propuesta que podría beneficiar a todos. Si la señorita Valdés firma una declaración reconociendo que su episodio fue causado por una debilidad femenina temporal y expresa su arrepentimiento por ciertas actitudes previas, estaría dispuesto a facilitar su liberación inmediata». Un silencio tenso invadió la habitación. Constanza miraba fijamente sus manos entrelazadas sobre su regazo, mientras su mente sopesaba frenéticamente la oferta. La libertad estaba a un paso, al precio de su verdad y su dignidad. «La señorita Valdés necesita tiempo para considerar su generosa oferta», intervino Gabriel, notando la angustia en el rostro de Constanza. «Su estado aún requiere cuidados especiales». El conde entornó los ojos, evaluando al joven médico con evidente desprecio. «Por supuesto», concedió finalmente. «La verdadera curación no debe apresurarse». Cuando el conde se marchó, Constanza permaneció inmóvil, como una estatua de mármol. Solo cuando Gabriel se acercó y colocó suavemente su mano sobre la de ella, pareció volver a la vida. «No firmaré», susurró con voz quebrada. «Prefiero permanecer aquí el resto de mi vida que darle esa satisfacción».
Gabriel asintió, admirando silenciosamente la fortaleza que se ocultaba bajo aquella aparente fragilidad. «Encontraremos otra manera», prometió. Aquella noche, mientras la tormenta azotaba Madrid, Constanza se encontraba sola en un rincón del patio interior cubierto. Los relámpagos iluminaban intermitentemente su rostro, reflejando la tempestad que agitaba su alma. La visita del conde había removido recuerdos dolorosos, la traición de sus padres, la impotencia, el miedo constante. Un vívido flashback la transportó al día en que se firmaron los papeles de su internamiento. Recordó la pluma temblando en la mano de su padre, la súplica muda en los ojos enrojecidos de su madre, el vacío absoluto que sintió al comprender que estaba sola contra el mundo. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas mientras abrazaba sus rodillas contra el pecho. Pero en medio de aquel dolor desgarrador, una certeza comenzó a formarse en su interior. Su rechazo al conde no había sido un capricho, sino un acto de valor. La única vez que había defendido lo que creía correcto, que había seguido la voz de su conciencia por encima de las convenciones sociales. «No me arrepiento», murmuró para sí misma, con la voz entrecortada por el llanto. «No me arrepentiré jamás». Aquella noche marcó un punto de inflexión en el espíritu de Constanza. La resignación dio paso a una determinación silenciosa pero inquebrantable. Lucharía por su libertad, por su verdad, por su cordura. Y en ese nuevo amanecer interior, la imagen del doctor Gabriel Castañeda brillaba como un faro de esperanza. Los días siguientes trajeron un giro inesperado. Doña Mercedes, una anciana que compartía pabellón con Constanza, comenzó a mostrar un inusual interés en las visitas del conde. La anciana, que vivía sumida en delirios sobre su pasado en la corte, sorprendió a Gabriel durante una de sus rondas con una revelación desconcertante. «El conde es un demonio disfrazado de noble», susurró la anciana, aferrándose a la manga del médico. «Mi hermano sirvió en su casa». Los gritos de las doncellas se escuchaban hasta en las cocinas. Gabriel escuchó con atención el relato inconexo, pero inquietante de la anciana. Aunque no constituía una prueba directa contra el conde, confirmaba sus sospechas sobre la naturaleza cruel del hombre y le proporcionaba nuevas pistas para investigar. Armado con esta información y el diario de Constanza, Gabriel decidió dar un paso arriesgado. Durante su día libre, viajó a las afueras de Madrid, donde según la anciana vivía Diego, un antiguo empleado de la familia Valdés que había sido despedido injustamente tras el internamiento de Constanza. La pequeña casa de adobe a las afueras de la ciudad parecía más una choza que una vivienda. Gabriel llamó a la desvencijada puerta, siendo recibido por un hombre de mediana edad, con el rostro marcado por años de trabajo duro. «¿Diego Márquez?», preguntó Gabriel. «Mi nombre es Gabriel Castañeda. Soy médico en el asilo de San Vicente». La expresión del hombre se endureció al escuchar el nombre del asilo. «No tengo nada que hablar con usted», respondió, intentando cerrar la puerta. «Es sobre la señorita Constanza», insistió Gabriel, colocando su pie para impedir que la puerta se cerrara completamente. «Sé que es inocente y necesito su ayuda para demostrarlo». La mención de Constanza pareció quebrar la hostilidad inicial de Diego. Tras un momento de duda, abrió nuevamente la puerta. «Pase», murmuró, «pero no puedo prometerle nada». Durante las horas siguientes, Diego relató su versión de los hechos. Había sido mayordomo en la casa de los Valdés durante más de 15 años. Y había presenciado personalmente las visitas del conde y la presión ejercida sobre la familia tras el rechazo de Constanza. «Don Álvaro estaba desesperado», explicó Diego. «Las deudas acumuladas durante años lo tenían al borde de la ruina. El conde ofreció cancelarlas todas a cambio de la mano de la señorita, pero ella se negó. Lo que siguió fue... Su voz se quebró momentáneamente. Fue una pesadilla. El conde utilizó sus influencias para cerrar todas las puertas a la familia. Los acreedores comenzaron a presionar,
Incluso hubo amenazas veladas contra la seguridad de doña Elvira. ¿Y el internamiento?, preguntó Gabriel, aunque ya intuía la respuesta. Una trampa perfecta, respondió Diego con amargura. El conde sugirió que declarar temporalmente desequilibrada a la señorita sería una solución honorable para todos. Los Valdés conservarían su posición social, las deudas serían perdonadas y tras un tiempo prudencial, Constanza podría regresar curada y más dispuesta a considerar la propuesta del conde. ¿Estaría dispuesto a testificar?, preguntó Gabriel, consciente de lo que estaba pidiendo. Su testimonio podría salvar a Constanza. Diego guardó silencio, el miedo visible en sus ojos. El conde es un hombre poderoso y vengativo, murmuró finalmente. Podría destruirme con un simple gesto. Podría, si estuviera en posición de hacerlo, replicó Gabriel. Pero si su reputación queda en entredicho, su poder se desvanecerá. Tras una larga deliberación, Diego accedió a ayudar, aunque con evidentes reservas. Su testimonio sería la prueba definitiva que Gabriel necesitaba para liberar a Constanza. De regreso en Madrid, Gabriel se enfrentó a un nuevo obstáculo. La hermana Benedicta, alertada por la creciente amistad entre el médico y Constanza, había intensificado su vigilancia. Las visitas se volvieron más breves y siempre supervisadas. Los privilegios concedidos anteriormente fueron revocados uno a uno. Es por el bien de la paciente, argumentaba la enfermera jefe. El exceso de estímulos puede provocar recaídas en casos de inestabilidad mental. Gabriel comprendió que debía actuar rápidamente. Una mañana, aprovechando la ausencia temporal de la hermana Benedicta, se reunió con Constanza en el jardín. «Tengo el diario», le confesó en voz baja, «y he hablado con Diego, vuestro antiguo mayordomo». Los ojos de Constanza se abrieron con sorpresa y una chispa de esperanza. «¿Diego está dispuesto a hablar?», preguntó, incapaz de ocultar su emoción. «Sí, aunque temeroso», respondió Gabriel. «Pero necesitamos una oportunidad para que su testimonio sea escuchado por las personas adecuadas». «El baile benéfico», murmuró Constanza tras un momento de reflexión. «Cada primavera, la duquesa de Alcántara organiza un baile a beneficio del Hospital de la Caridad. Toda la alta sociedad asiste, incluido el conde». «Perfecto», asintió Gabriel, sus ojos brillando con determinación. «Prepárate, Constanza, tu cautiverio está a punto de terminar». Los días siguientes fueron de febril preparación. Gabriel, utilizando su influencia como médico respetado y algunos contactos familiares, consiguió una invitación al baile. Simultáneamente, presentó ante el director del asilo un informe detallado sobre el caso de Constanza, respaldado por sus observaciones profesionales y las inconsistencias en el diagnóstico original. «Recomiendo encarecidamente su liberación provisional bajo mi supervisión médica», concluyó el informe. «La permanencia en el asilo no solo es innecesaria, sino potencialmente perjudicial para su recuperación completa». La noche del baile llegó envuelta en una suave brisa primaveral. El palacete de la duquesa de Alcántara resplandecía con cientos de velas, mientras los carruajes de la nobleza madrileña se detenían frente a su imponente fachada. Gabriel, vestido con elegante sobriedad, aguardaba nerviosamente la llegada de Constanza. Cuando finalmente apareció, un murmullo recorrió la entrada del palacete. Constanza no vestía un simple traje de asilo, sino un elegante vestido de seda en tono pastel, cuidadosamente provisto por Gabriel. Su cabello, ahora libre de las restrictivas trenzas del asilo, caía en suaves ondas sobre sus hombros. Pero era su porte, la dignidad recuperada que emanaba de cada gesto, lo que realmente captaba la atención. «Estás hermosa», susurró Gabriel al ofrecerle su brazo. «Lista». Constanza asintió, aunque sus ojos reflejaban el temor que intentaba ocultar.
Juntos, atravesaron las puertas del salón principal, donde la crema de la sociedad madrileña bailaba y conversaba animadamente. El conde de Montalvo se encontraba rodeado de admiradores cuando advirtió la presencia de Constanza. Su rostro palideció visiblemente, antes de recomponerse y dirigirse hacia ellos con fingida cordialidad. «Señorita Valdés, qué sorpresa tan inesperada», saludó, sus ojos fríos evaluando la situación. No sabía que el asilo permitía salidas nocturnas a sus pacientes. «La señorita Valdés ha sido liberada provisionalmente bajo mi supervisión médica», intervino Gabriel con firmeza, «y hemos venido a esclarecer ciertos asuntos que conciernen a su internamiento». El conde entornó los ojos, su máscara de cortesía desmoronándose ante la amenaza implícita. «Cualquier asunto privado puede discutirse en un entorno más discreto», sugirió, intentando alejarlos de los oídos curiosos que comenzaban a prestar atención. «Me temo que la discreción ya no es una opción, señor conde», replicó Gabriel, elevando deliberadamente la voz. «La injusticia cometida contra la señorita Valdés merece ser conocida por todos». Un círculo de silencio se formó gradualmente alrededor de ellos. Los invitados, siempre ávidos de escándalos aristocráticos, se acercaron disimuladamente para escuchar. «Esta mujer fue declarada demente por rechazar mi propuesta de matrimonio», continuó Gabriel, dirigiéndose ahora a los presentes. «Una acusación fabricada para silenciar su negativa y preservar el orgullo herido del conde». «¡Calumnias!», exclamó el conde, su rostro enrojeciendo de ira. «Esta mujer sufre delirios evidentes, y usted, doctor, ha permitido que su fascinación personal nuble su juicio profesional». «Tengo pruebas», respondió Gabriel con calma, sacando el diario de Constanza. «Este diario, escrito mucho antes de su internamiento, detalla las razones de su rechazo, la crueldad del conde hacia sus sirvientes y su desprecio por quienes considera inferiores». Los murmullos aumentaron de intensidad. El conde intentó arrebatar el diario de las manos de Gabriel, pero fue detenido por la voz firme de Constanza. «Yo nunca estuve loca», declaró ella, su voz clara resonando en el salón repentinamente silencioso. «Mi único crimen fue negarme a unirme en matrimonio con un hombre cuya crueldad me resultaba insoportable. En ese momento, una figura se abrió paso entre la multitud. Diego, el antiguo mayordomo, avanzó con paso inseguro pero decidido. «Todo lo que dice la señorita es cierto», confirmó, su voz temblorosa pero firme. «Yo fui testigo de cómo el conde presionó a la familia Valdés, amenazándolos con la ruina financiera y social si no accedían a internar a la señorita bajo falsos pretextos de locura. El escándalo fue inmediato y devastador. Las damas se llevaban las manos a la boca en gestos de horror, mientras los caballeros murmuraban con indignación. El conde de Montalvo, acorralado por la verdad expuesta ante toda la sociedad que tanto valoraba, intentó una última defensa desesperada. «¡Mentiras!», gritó, señalando acusadoramente a Diego. «Este hombre fue despedido por robo. Su testimonio carece de valor». «¿Y qué hay del mío?», intervino una nueva voz. Doña Elvira de Valdés, la madre de Constanza, avanzó entre la multitud, seguida por su esposo. El rostro de la dama estaba marcado por meses de sufrimiento y remordimiento. «Nosotros firmamos esos papeles», confesó con voz quebrada, «bajo la presión y las amenazas del conde. Nuestra hija nunca estuvo enferma. Le fallamos por cobardía y viviremos con esa vergüenza el resto de nuestras vidas». El silencio que siguió a esta confesión fue absoluto. El conde de Montalvo, comprendiendo que su posición era insostenible, abandonó el salón bajo las miradas de desprecio de la misma sociedad que antes lo adulaba. Constanza permaneció inmóvil, sus ojos fijos en sus padres.
El reencuentro estaba cargado de emociones contradictorias: dolor, alivio, rencor, anhelo de reconciliación. «Hija mía», susurró doña Elvira, acercándose con timidez, «¿podrás perdonarnos algún día?». Constanza sintió la mano de Gabriel posarse suavemente sobre su hombro, infundiéndole valor. En sus ojos encontró la fuerza para responder. «El perdón requiere tiempo», respondió con voz serena. Pero el amor nunca desapareció completamente. Aquel abrazo tentativo entre padres e hija marcó el comienzo de una reconciliación que, aunque difícil, no sería imposible. Las semanas siguientes trajeron cambios profundos. El conde de Montalvo, su reputación destruida, fue exiliado por su propia familia a una propiedad remota en el norte. La hermana Benedicta fue relevada de su cargo en el asilo de San Vicente, tras una investigación que reveló años de abusos y negligencias. La familia Valdés, liberada de las deudas que los habían llevado a la desesperación, comenzó lentamente a reconstruir su honor y sus lazos familiares. Pero fue en los brazos del doctor Gabriel Castañeda donde Constanza encontró su verdadera felicidad. Su amor, nacido en las circunstancias más adversas, floreció con la fuerza de lo auténtico. No hubo un regreso a la casa familiar como dependiente, sino una salida triunfal del asilo directamente hacia una nueva vida. Meses después, en una ceremonia íntima, Constanza de Valdés y el doctor Gabriel Castañeda unieron sus vidas. La ceremonia, celebrada en el jardín de la que sería su nuevo hogar, fue sencilla pero profundamente emotiva. Constanza, vestida con un traje de seda blanca adornado con encaje de Bruselas, avanzó hacia su futuro esposo mientras los últimos rayos del sol madrileño bañaban la escena en un resplandor dorado. Una mañana serena, semanas después de la boda, Gabriel encontró a Constanza en el jardín de su nueva casa. Ella pintaba acuarelas, una afición recuperada que simbolizaba el renacimiento de su espíritu. La luz matinal acariciaba su rostro, resaltando la paz que finalmente había encontrado. «Mi amada Constanza», susurró Gabriel, tomando suavemente su mano, «tu verdad es mi cura». Ella respondió con una sonrisa radiante, un abrazo cálido y la certeza de un amor que había superado las paredes de la locura y la crueldad de la sociedad. La cicatriz de la injusticia permanecería como un recordatorio de su resiliencia, pero su historia se había convertido en un testimonio de la fuerza del alma y del poder redentor del amor verdadero. En aquel jardín florecido, bajo el cielo azul de Madrid, dos almas encontraron finalmente la libertad que solo el amor verdadero puede ofrecer. Y mientras el sol ascendía en el horizonte, prometiendo un nuevo día, sus corazones latían al unísono, sellando un pacto que ni la adversidad más cruel podría jamás quebrantar. Querido espectador, para saber que llegaste hasta el final, escríbeme en los comentarios la palabra bello. Te daré un saludo especial con mucho cariño. Y en las tarjetas te dejo otras historias de romances de época como esta. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Es gratis y nos ayuda muchísimo. Gracias. Que Dios te bendiga y hasta la próxima historia.